siento mucha rabia, siento mucha impotencia, porque ellos, por tratar de zafarse de un problema, están echándole la culpa a los demás. Es la mamá de Kevin. Además del dolor por la muerte de su hijo de 7 años, le causan profunda indignación las declaraciones del presidente Petro y de su ministro de Salud. El menor sufría de hemofilia y murió tras una caída esperando la entrega de medicinas por parte de la intervenida Nueva EPS. Como indolentes califican sectores médicos y pacientes la posición del gobierno. Expertos además cuestionan los argumentos. Dicen que sí se puede hacer ejercicio teniendo hemofilia. Hablamos con 2 deportistas de alto rendimiento, un pesista y un atleta. Y mientras tanto, pacientes que sufren hemofilia denuncian que no reciben sus medicinas a tiempo. Una mamá está preocupada porque no tiene los medicamentos que le tiene que entregar la también intervenida Nueva EPS. Por fin, la intervenida EPS Cosalud autorizó el traslado de Catleya, la bebé de 2 semanas de nacida que necesita un tratamiento especializado que espera recibir en Cali. Ahora, además, la niña sufre de anemia. Investigan la muerte de un joven estudiante de 16 años, universitario, que vivía en Bogotá. Salió de su casa en la mañana y apareció en la madrugada del día siguiente en Gachancipá. Lo encontraron por la ubicación de su teléfono celular. Disminuye la percepción de inseguridad en Bogotá, según lo revela la encuesta anual de la Cámara de Comercio. Por cada 100 personas, 14 dijeron ser víctimas de un delito. Hoy en la mesa ancha electoral me acompañan 3 jóvenes que aspiran a refrescar la política. Edwin León, candidato a la Cámara del Centro Democrático; Simón Molina, candidato a la Cámara de Creemos; y Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara del Nuevo Liberalismo. Ya nos vemos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos del lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y en el mundo. Bienvenidos. Indolencia y profunda indignación causan las afirmaciones del presidente Gustavo Petro y también del ministro de Salud sobre la muerte del pequeño Kevin. Pues hablamos del niño de 7 años que desde hacía 2 meses la intervenida Nueva EPS no le entregaba sus medicamentos para tratar la hemofilia. Su salud se complicó por un golpe que sufrió en su bicicleta. Su familia además denunció que la atención no fue oportuna. Es que tanto el presidente como el ministro Cacique responsabilizaron a la mamá del menor por haberle permitido jugar en su bicicleta. Así se refirieron a la muerte de Kevin. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Tuvo un accidente cráneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento. Desde que supimos de la grave situación de Kevin, en Noticias RCN les contamos de la urgente necesidad de encontrarle atención y medicamentos. Lamentablemente los esfuerzos no fueron suficientes y Kevin ya no está. Qué triste, Inés María. Pues hablamos con la mamá de esta nueva víctima de la crisis del sistema de salud. Dice que la vida de su hijo se fue apagando por falta de atención. Se me murió fue mi hijo, la vida mía, mi ilusión y todo para mí. Indignación y rabia tienen las palabras de una mamá cuyo hijo falleció y que no encuentra solidaridad en las cabezas de salud del país. Prácticamente él es el culpable, la mayor de los culpables. Entonces, que no venga a lavarse las manos y no venga a tratar de zafarse de este problema, porque él trata de echarme la culpa a mí cuando es una gran mentira. Que ellos dicen que hubo un traslado oportuno cuando eso es una mentira. El traslado se hizo, pero ya cuando era demasiado tarde. Asegura que siente dolor por la culpa que dice le quieren endilgar. Me da mucho dolor y me da mucha tristeza saber que el país está como está por culpa de ellos.
La verdad, siento mucha rabia, siento mucha impotencia, porque ellos, por tratar de zafarse de un problema, están echándole la culpa a los demás. El mensaje para los mandatarios es claro. Y en vez de estar acabando con el país y de estar acabando con las IPS, que sean conscientes de lo que están haciendo, que no sean tan inhumanos. Prácticamente se están burlando de mi dolor. Ella camina con su dolor por la población en la que está. El cuerpo de su hijo quedó atrás. Cuenta la historia de muchos pacientes que hoy no están. En su corazón lo llevará por siempre libre. Y contundente rechazo de asociaciones de pacientes, a lo dicho por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud. Califican de reprochables esas afirmaciones. Hablamos con las madres de varios pacientes que, como Kevin, padecen hemofilia. Nosotros rechazamos con contundencia estas graves declaraciones, no solamente del presidente, sino del ministro. Es absolutamente indolente e inhumano que en medio de esta situación tan difícil para una familia se esté queriendo evadir una responsabilidad de un sistema que lamentablemente no le respondió a Kevin y a su familia, sino que no le ha respondido a miles de colombianos. Atribuirle al cuidado de la mamá, cuando a este niño no se le estaba entregando el medicamento desde hace 2 meses, es absolutamente indignante, es triste. Aseguran que es importante apoyar a esta mamá, que se quedó sin su hijo a pesar de que la hemofilia hoy en día tiene todas las tecnologías para que el paciente pueda llevar una vida normal. No puedo imaginarme lo que estará sintiendo la mamá de Kevin. A ella le queremos decir, los médicos del país, que ella no es culpable de ninguna manera. Es importante también recordar, no perder la memoria. Ya sucedió con casos como el de la niña Valentina Reyes con síndrome de Dravet, Juan Manuel Villamil con enfermedad de Gaucher, fallecieron a finales del año 2024 y el ministerio también, en vez de asumir la responsabilidad y de manifestar que fue falta de acceso a tratamiento lo que desencadenó esta situación, lo que dijo fue que habían fallecido por la complejidad de sus condiciones. Pues hay que decir que un paciente que padece hemofilia, según los expertos, puede vivir en condiciones normales, siempre y cuando tenga el suministro de medicamentos. Desde hace 2 décadas no se presentaba un deceso relacionado con la falta de medicamentos en pacientes con hemofilia. Para analizar este panorama saludamos a Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofilia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sigue ocurriendo esta falta de medicamentos? Buenas tardes. El caso de Kevin es el más complicado porque murió, pero hay más de 50 pacientes en este momento al día, a esta hora, que todavía desde el 31 de diciembre no reciben medicamento, ¿no? Este medicamento. Es decir, solo en la familia de Kevin hay 3 primos de Kevin que llevan desde diciembre sin medicamento y les puede pasar lo mismo. Eso es lo que nosotros no queremos. Estos medicamentos están, el factor 8, que es el más común, desde el 1994, el emisuximab, que es el que estaba usando Kevin desde el año 2022. Entonces son medicamentos que están en el plan de salud, muy costosos y que eso no lo puede comprar la familia, porque vale millones de pesos. Doctor Robledo, ayúdenos a precisar, ¿una persona con hemofilia está limitada para hacer deporte? La profilaxis, es decir, el medicamento tiene que estar acompañado con ejercicio, porque el ejercicio es necesario para que los pacientes tengan una buena masa muscular y sangren menos en las articulaciones, porque el mayor sangrado de estos pacientes es en las articulaciones. Entonces, si tienen unos huesitos y no se mueven y todo eso, cualquier movimiento sangran y pues se complican. La hemofilia pues es una enfermedad de origen genético y sin tratamiento el promedio de vida de un hemofílico severo son 12 años. Pero con tratamiento es una vida normal que pueden llevar hasta morirse, pues si en la familia mueren a los de 80 años, hasta los de 80 años. Entonces, como ves, el tener el medicamento cambia totalmente la vida. Claro, entendemos, doctor. Muchísimas gracias por su claridad frente a este tema. Y pues precisamente hablamos con 2 deportistas de alto rendimiento quienes también padecen hemofilia. Dicen que la enfermedad no se puede confundir como una limitante para hacer deporte y llevar una vida normal. Por el contrario, advierten la importancia de tener sus medicinas a tiempo para tratar su condición clínica.
Hoy son diversas las valientes voces que demuestran que las personas que padecen hemofilia pueden hacer actividades deportivas y asimismo continuar con su cotidianidad. Lo más importante es garantizarles la oportuna atención médica. Ese es el caso de Miguel Ángel. Tiene 33 años, fue diagnosticado con esta condición hace 32 y aún así practica triatlón. Ha obtenido diversos reconocimientos y tiene un trabajo de alto riesgo. Insiste en que la hemofilia no puede ser estigmatizada. Todo se vuelve una vida más cotidiana si de verdad todos los hemofílicos tuvieran un acceso a una profilaxis de acuerdo también a su estilo de vida. Pero el hecho de que yo monte bicicleta, el hecho de que yo practique algún deporte de impacto o incluso dentro del aspecto laboral, eso no va a decir que fue la responsabilidad por tener la hemofilia. Asimismo le ha pasado a Ángel Acevedo. Es pesista y se ha destacado en su disciplina en diversas olimpiadas. Aunque reconoce que tiene estrictos cuidados, asegura que el deporte es lo que lo hace sentir vivo. No debería haber restricción, siempre y cuando haya un tratamiento, porque es que el tratamiento para nosotros es mejorar la calidad de vida. Lo que nos decían los médicos era que yo me tendría que quedar en una cama acostado, pues esperando la muerte. Ellos dos no son los únicos que siguen con su vida pese a la hemofilia. Destacados ciclistas como Alex Doucet y Pau Salvá demuestran que la hemofilia no impide que las personas tengan un alto rendimiento. Pues en Noticias RCN hemos recogido testimonios de madres que tienen hijos con hemofilia. Es el caso de Andrea Duarte, la mamá que ha tenido que acudir a urgencias con su hijo de 17 años en varias oportunidades por falta de medicamentos. Teme por su vida. Es una respuesta inhumana, desafortunada, que uno espera que personas como ellos, que son gente estudiada, responden de una manera un poco más coherente. Es Andrea Duarte, mamá de Samuel López, de 17 años, quien tiene problemas de coagulación en la sangre. Ha visto la historia de Kevin y está angustiada por su hijo. El señor ministro, todos sabemos que es médico y tiene, digamos, que la información médica y la información científica acerca de las coagulopatías y cómo es posible que una persona con todo ese conocimiento y en ese cargo pretenda que niños como Kevin, como mi hijo Samuel, lleven una vida de un adulto mayor. Samuel, por la falta del medicamento, ya ha estado varias veces en urgencias. 30 de diciembre fue la última aplicación de Samuel y luego a los 8 días que nos tocaba la siguiente, Medicarte nos informa que ya no tienen convenio con Nueva EPS. También es consciente de todo lo que llega a ser una mamá para que su hijo pueda tener una vida normal y ser feliz en medio de la enfermedad. Les pide al presidente Gustavo Petro y al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo solidaridad con sus hijos. Mire, también conocimos el caso de otro Samuel, esta vez en Popayán, el joven de 17 años que también es hemofílico. Y es que ha estado en los últimos mes y medio 3 veces por urgencia debido a la falta de medicamentos. La familia de este joven se solidarizó con la familia de Kevin. Este joven de 17 años además es afiliado a la Nueva EPS que está intervenida por el gobierno. Desde hace 49 días, Samuel no recibe el medicamento que necesita para sobrevivir y ha tenido que ir 3 veces a urgencias. Yo creo que mi sueño más que todo es poder vivir como una persona normal. Los trastornos en la coagulación, cuando son tratados de forma permanente, permiten una vida normal, pero cuando el medicamento falta, cada golpe se convierte en una amenaza. Es que estaba caminando y me sangró la nariz, pero me sangró. Como no me paró el sangrado, como a mí no me para el sangrado, entonces mi nariz siguió y siguió sangrando y llegó un punto en el que me estaba desangrando. Los últimos 2 meses han sido muy complicados, ya que su vida en todo momento está en peligro. La mamá de Samuel cuestionó las declaraciones del gobierno sobre la atención de pacientes con hemofilia tras la muerte del niño Kevin Acosta. Las palabras del señor ministro fueron indolentes e inapropiadas. Todos los niños que reciban tratamiento continuo interrumpido pueden llevar una vida normal. Yo tengo el derecho a vivir, yo tengo derecho a vivir como una persona normal, porque sin medicamento no puedo vivir como una persona normal. La interrupción del tratamiento representa un riesgo vital inmediato para Samuel.
Y en medio de la tristeza y la indignación por la muerte de Kevin, buscamos a manera de contexto en qué consiste la hemofilia. Es un trastorno en el que la sangre no coagula de manera correcta si el paciente no recibe a tiempo los medicamentos y los tratamientos necesarios. Esto fue lo que le ocurrió al pequeño. Hablamos con una hematóloga y esto nos explica. Kevin Acosta, de tan solo 7 años, falleció esperando los medicamentos para la hemofilia que padecía. Desde diciembre de 2025 no recibía la medicina por parte de la nueva EPS. Las personas con hemofilia actualmente son personas que si se encuentran con el tratamiento adecuado, en la frecuencia y con la adherencia adecuada, pueden tener vidas completamente normales. El drama de la familia Acosta comenzó cuando Kevin disfrutaba de su infancia, cuando Kevin cayó de su bicicleta. El verdadero problema no fue que Kevin haya salido a montar bicicleta, sino que no se le administró durante más de 2 meses un medicamento que tenía que haber recibido de manera mensual. Entonces, esta situación puso a Kevin en una situación de riesgo que favoreció que al tener un trauma tuviera un sangrado que comprometiera su vida, pues hasta fallecer. Como Kevin, son muchos los pacientes que no solo luchan con enfermedades, también es una batalla diaria con la negligencia de su EPS. Pues a propósito de este tema que ha generado fuerte rechazo, nos habla Juan Lozano, director de la EFM. Juan. Es muy doloroso lo que pasó y pedimos evidencia científica. ¿Qué encontramos? Primero, un informe del laboratorio Roche que dice que montar en bicicleta es una actividad incluso recomendada para pacientes con hemofilia porque fortalece articulaciones, fortalece tejidos. Segundo, consultamos a uno de los más prestigiosos hematólogos de Colombia y nos dice la primera causa es que el niño no estaba anticoagulado porque no había recibido sus medicamentos. El problema esencial no fue la bicicleta, fue la falta de medicamentos. Es por lo menos una crueldad siquiera sugerir que la que tuvo la culpa fue la mamá, que es lo que terminaron haciendo ayer. No, aquí hay un tema profundo de un sistema que está fracasado y no han sido capaces de gestionarlo bien. La gente tiene derecho a sus medicamentos y no se los están entregando. Y cuando no entregan los medicamentos, se pierden las vidas. Aquí se sumaron varios factores, pero en el corazón de esto está una falla enorme. Una entidad intervenida por el gobierno no le entrega los medicamentos vitales a las personas. Cuando no los reciben, su salud se deteriora o pierden la vida. Esto es una tragedia. Gracias, Juan. Mire, y hablando de la crisis en el sistema de salud, por fin, después de 17 días, le autorizaron el traslado a Cataleya, de Buenaventura a Cali. Es que la bebé de solamente 2 semanas de nacida requiere un tratamiento con urgencia para una cardiopatía que padece. La verdad, yo ya estoy desesperada porque ya no es un tema, ya no es solamente el tema respiratorio ni el tema del corazoncito, también ahora mi bebé tiene anemia. El llamado desesperado de la mamá de Cataleya por fin hizo eco y movilizó un traslado que parecía imposible. Una ambulancia medicalizada llegó desde Cali a Buenaventura sobre las 10 de la mañana para llevar a la pequeña hasta el aeropuerto de esa ciudad, donde se espera a bordo un avión también medicalizado que en solo 30 minutos la traería a Cali. La ambulancia me decía que pues él está equipado para llevarse a la niña por carretera, pero no le dieron la autorización todavía. Un ductus en una de sus arterias es lo que hoy tiene en muy alto riesgo a la bebé. Espero que en Cali la atención sea mejor que aquí, literal. De que me den un diagnóstico certero para así yo saber qué es lo que en realidad mi bebé tiene. Esta pequeña ropa, rosada, nueva y llena de amor, es el primer regalo que esperan darle a Cataleya para que pueda volver a Buenaventura y crecer entre sus seres queridos y con la seguridad de que su familia hizo hasta lo imposible por salvar su vida. Hay consternación por la muerte de un joven de 16 años, estudiante de primer semestre. Salió de su casa para la Universidad del Bosque en Bogotá. Lamentablemente, su cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de Gachancipá. Las autoridades de Cundinamarca y Bogotá están investigando la extraña muerte de Cristian Sneider Martín, un joven de 16 años, estudiante de la Universidad del Bosque.
Ayer 16 de febrero en horas de la mañana salió de su vivienda como de costumbre hacia el centro educativo, se despidió de su mamá y prácticamente se le perdió el rastro. Él se despidió de mí. Mi mami, nos vemos. Yo, bueno, que la Virgen te proteja. Él se fue a las 4, me dio la angustia y lo llamé. No me contestó. Horas después, la familia del joven estudiante de primer semestre del programa de Matemática y Ciencia de Datos inició su búsqueda. La ubicación del celular de Cristian, que no daba respuesta, los llevó al municipio de Gachancipá, en Cundinamarca. Bajo el acompañamiento de la policía de La Sabana, la familia siguió el rastro del celular hasta finalmente hallar el cuerpo del menor. Por medio de un comunicado, las autoridades lamentaron los hechos y entregaron información. Durante la verificación en el sector fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual se encontraba suspendido de la rama de un árbol. De igual manera, la Universidad del Bosque extendió las condolencias. Extendemos un mensaje de solidaridad a su familia, compañeros y profesores en este momento de dolor. La familia de Cristian recibió llamadas durante su búsqueda en donde le solicitaban dinero por la entrega y ubicación del joven. La SIJIN de la Policía de La Sabana asumió la investigación. Y es aterrador lo que está ocurriendo en Cali. Miren, en solamente 5 días, 3 cabezas humanas han sido encontradas en el centro y en el nororiente de la capital del Valle del Cauca. Hasta el momento, ninguna de estas personas ha sido identificada. Por ahora, concejales y también la personería de la ciudad reaccionaron precisamente con preocupación ante esta situación, al mismo tiempo que en las últimas horas se adelantó un consejo de seguridad para analizar la situación. Diego Candelo, buenas tardes. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Ingrid Televidentes, buenas tardes. Mire, la principal conclusión a la que se llegó en ese Consejo de Seguridad es la razón que estaría detrás de estos casos. Lo que dicen las autoridades es que rutas de narcotráfico y también todo el tema del control de ese delito aquí en la capital vallecaucana es lo que habría provocado estas muertes tan violentas de esas 3 personas encontradas en el río Cali y también en ese canal de aguas lluvias en el nororiente de la capital vallecaucana. Han asegurado además que se adelantarán planes operativos en la ciudad, además de megatomas en diferentes comunas de la ciudad en contra de la criminalidad. Estas acciones se trasladarían también al norte del departamento y se espera también una reunión conjunta con el departamento del Cauca. En Cali, por el hallazgo de 2 cabezas humanas en un canal de aguas lluvias cerca a una de las plantas de tratamiento de la ciudad. Operarios de la empresa adelantaban labores de limpieza cuando se encontraron con los restos. Un equipo especializado de la SIJIN, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran adelantando las labores de recolección de todo el material probatorio para hacer el respectivo análisis forense. En las últimas horas, autoridades adelantaron un consejo de seguridad para analizar este caso que se suma a otro registrado el pasado miércoles en inmediaciones al centro administrativo municipal. He enviado una comunicación oficial al señor presidente, al ministro de Defensa, solicitando esa estabilidad, que se pueda definir un comandante, que podamos seguir trabajando juntos, pero sobre todo alertando las amenazas que hoy estamos enfrentando. El hallazgo de otras 2 cabezas y restos humanos en Cali confirma el nivel de degradación de la violencia que enfrenta la ciudad. Autoridades anunciaron megatomas contra el crimen en Cali, además de consejos de seguridad conjuntos con el departamento de Cauca. Y hablamos ahora del ataque con arma de fuego en Barranquilla, porque allí las víctimas fueron 3 ciudadanos, 3 estudiantes extranjeros. Habían viajado a la capital de Atlántico para asistir al carnaval. Uno de ellos ya fue sometido a una cirugía. ¿Qué han dicho las autoridades sobre los atacantes? Jairo Cabrera, buenas tardes. Hola Juan, muy buenas tardes. Todavía no se tienen noticias de los responsables de ese atraco que ocurrió en el barrio Montecristo, cerca a la Casa del Carnaval de Barranquilla. Son 3 jóvenes europeos que estudian por intercambio en la ciudad de Bogotá y vinieron a Barranquilla precisamente para los eventos del carnaval. Pero se sabe que se conformó un equipo entre la policía y la fiscalía para hallar a los responsables. Un video publicado en redes sociales muestra el caos que se vivió momentos después del atentado. Los 3 europeos llegaron a una tienda del barrio Montecristo de Barranquilla a compartir un rato agradable. Aproximadamente a las 11 de la noche del domingo, un hombre abrió fuego contra el establecimiento. Llegaron normal a comprar helados
y en el momento que estaban consumiéndolo pasaron y le dispararon. Los heridos fueron identificados como Moté Cyprien Lloyd, de 20 años, de nacionalidad francesa, quien recibió 2 impactos de arma de fuego. El otro afectado es Teo María Starostenko, de 24 años, de nacionalidad italiana, con una herida en el tórax posterior derecho. Y finalmente, Jacob Benjamin Sedgwick, de 23 años, de nacionalidad inglesa. La Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables o autores. La policía investiga un posible caso de extorsión. Y en Montería continúa la atención a los damnificados mientras las autoridades evalúan las zonas rurales que aún están inundadas. 7 personas perdieron la vida en esta emergencia, que además deja un desaparecido. Un equipo de Noticias RCN acompañó la búsqueda en zona rural de Montería. Oscar Sánchez, adelante con la información. Hola, buenas tardes. Les saludo desde la vereda Garrapatas. Esto es zona rural de Montería. El sitio que ven al fondo, allí hay un puente que en estos momentos ha sido tapado por las aguas de este canal que alimenta varias fincas de la zona. En ese sitio específico fue donde ocurrió el accidente que hoy tiene como desaparecido, como producto de las inundaciones en Córdoba, a un médico veterinario oriundo del municipio de Sincelejo. La búsqueda ha sido intensa desde el pasado sábado cuando se presentaron los hechos. Aquí hemos sido testigos de grupos de búsqueda de la policía, de la Armada y del Ejército. Aquí están los detalles. Luis Eduardo Riveros Oviedo es un médico veterinario oriundo de Sincelejo. Tiene 39 años, casado, padre de 2 niñas de 4 años y 8 meses. Desde el sábado está desaparecido cuando cayó junto a su caballo a un canal mientras realizaba su trabajo de asesoría en una finca. Parece que el caballo, una mano de él se fue en falso y pisó la orilla del puente, cayeron ambos. Y él únicamente se agarró fue del freno del caballo. El compañero de labores de Luis Eduardo y los caballos de ambos lograron salir. De inmediato se inició un plan de búsqueda con rescatistas de la policía, ejército, armada y hasta bomberos. Quien lo acompañaba informó que alcanzó a lanzarle una cuerda y el veterinario la agarró, pero la fuerza de la corriente lo superó. En un momento dado, cuando lo estaba jalando, él soltó. Se soltó y se hundió. Mientras se siguen conociendo dramas de las víctimas de las inundaciones en Córdoba, se informó de nuevas crecientes en zona rural del municipio de Canalete en las últimas horas. El más reciente balance de las autoridades en Córdoba indica que 7 personas han fallecido como producto de estas inundaciones y está este médico veterinario desaparecido. Se están intensificando las operaciones de búsqueda por parte de todos estos organismos de socorro. Seguiremos muy pendientes. Es toda la información desde la vereda Garrapatas en Montería con Oscar Sánchez Oviedo, Noticias RCN. Oscar, gracias. Avanzamos con otras noticias. Habla de sectores económicos porque según ha revelado el DANE, la construcción y la minería son algunos de los sectores que más descenso tuvieron el año anterior en nuestro país. La construcción 2.8% y la minería 6.2%. Según el gremio de la construcción, ya son 30 meses continuos de caída. La construcción y la minería fueron los sectores económicos que más cayeron en Colombia el año pasado. Lleva a un acumulado de 10 trimestres de decrecimiento profundo, que cada vez incluso es mayor. La realidad del sector es muy oscura. Esto tiene mucho que ver con las decisiones de política pública. Pese a las malas cifras, la construcción en Bogotá siguió repuntando. Por primera vez desde que se hacen las mediciones del 2001 al 2025, se han iniciado más de 50.000 viviendas por año en Bogotá. La caída de la construcción y la minería golpea principalmente a las regiones más apartadas del país. En el caso del carbón ha caído un 7.4% y que los efectos se van a ver en las regiones con la disminución de regalías por cerca de 2 billones de pesos. En el último año la construcción bajó 2,8% y la minería 6,2%. Y seguimos muy de cerca la historia de David, un joven colombiano de 15 años que padece cáncer de garganta y viajó a Madrid, España, junto a su padre para someterse a un tratamiento especializado que no está disponible en Colombia.
El menor está sufriendo ahora de síntomas de desnutrición porque no les está alcanzando el dinero para comprar los suplementos necesarios. Desde Madrid, nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, con todos los detalles. Andrés. Hola, muy buenas tardes. Desde luego, aquí en España hacemos seguimiento al caso de David Sánchez, el niño que hace ya mes y medio llegó aquí procedente de Ibagué buscando un tratamiento contra el cáncer, contra ese cáncer de garganta que va a ser derrotado. Ya terminó su familia de pagar con base en aportes, en donaciones, los 64.000 euros, unos 300 millones de pesos que cobra la clínica privada aquí en España para someterlo a la protonterapia. Ese tratamiento va bien, va avanzando de buena manera y David está mucho mejor, ya ustedes lo van a escuchar. Hablamos con David y con su padre. Ahorita la necesidad más urgente es los suplementos. ¿Por qué? Porque él se alimenta con 8 tarros, que no es cualquier suplemento, sino el que le da calorías, y en el día son 8, o sea, son casi 80 euros que tengo que comprarlos y en el mes son 240. Ya puedo tomar agua bien, ya puedo respirar por la nariz, pues mucho mejor. Si me tapo la traqueostomía, por lo menos puedo respirar, antes no podía. Y yo puedo también comer cosas sólidas, pero no abusar, porque después se me va algo por la traqueostomía y sí me enfermo. Y cambiamos de tema porque la registraduría lanzó una nueva herramienta digital para poder resolver las inquietudes de los electores. Se trata de un chat de WhatsApp en el que se responde en tiempo real esas dudas que tienen ellos. Por ejemplo, ¿en qué mesa hay que votar? ¿Dónde está ubicado mi puesto de votación? Pero le pregunto a Catherine Leal qué otras respuestas podrían tener allí los electores. Catherine, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo los saludo desde la registraduría porque se acerca el día de las elecciones, por lo menos el de las legislativas y también de las consultas el próximo 8 de marzo. Y la registraduría ha lanzado un aplicativo que busca solucionarnos a todos pues esas preguntas que tenemos a diario, y justamente para eso nos acompaña el registrador nacional Hernán Penagos. Registrador, bienvenido a Noticias RCN y hablemos de qué se trata este chat en WhatsApp y cómo podemos tener acceso a él. Bueno, estamos lanzando una nueva herramienta para el servicio ciudadano, para que la ciudadanía se informe, y es un chatbot. Sabemos que el WhatsApp es prácticamente la herramienta más seguida en este tipo de información, y a través de ese QR o a través de la página en el WhatsApp van a poder adentrarse en él y encontrar mucha información. Lo primero, el lugar y puesto de votación de cada ciudadano. Podrán ver si, por ejemplo, son jurados de votación, ver el calendario electoral, la ubicación de las mesas y de los puestos, la lista de candidatos y candidatas, las tarjetas electorales. Es decir, es una aplicación muy fácil que pueden seguir la ciudadanía sin mayores dificultades y donde se podrán informar de manera clara y precisa. Pues por ahora esta es la información que nosotros tenemos desde la Registraduría Nacional. Ustedes, por supuesto, en estudio tienen más noticias. Edwin León. Edwin, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, candidato a la Cámara de Representantes. Gracias, Marixa. Edwin León, del Centro Democrático del 107 a la Cámara por Cundinamarca. Tenemos hoy también representación regional, Simón Molina, también candidato a la Cámara. Simón, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, Marixa, muchas gracias por la invitación. Yo soy Simón Molina, del movimiento Creemos, inspirado en Fico, el número 102 por Creemos en Antioquia. También está con nosotros Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara en Bogotá. Juan Marixa, David, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, qué bueno estar con ustedes. Juan David Aristizábal, Cámara de Representantes, Nuevo Liberalismo por Bogotá. Juan David y Edwin ya habían estado aquí antes como analistas, hoy están como candidatos. Miren, definitivamente el tema que tenemos que hablar, del que tenemos que hablar en esta mesa ancha, es un tema que nos duele como los colombianos, que a mí personalmente me duele muchísimo como mamá, y es el colapso del sistema de salud. Un colapso que hoy por hoy se cuenta en muertes, la más reciente, la de Kevin. Pero alrededor de esto también la polémica que generaron las declaraciones del ministro de Salud, quien asegura que la responsabilidad no es del sistema, no es de la nueva EPS, que le dejó de suministrar los medicamentos a este pequeño, sino que la responsabilidad es de su mamá porque lo dejó montar en una bicicleta. Hablemos de eso, Edwin.
Bueno, Marisa, pues lo primero que hay que decir es que este gobierno no se cansa de decir barbaridades. No le interesa cuidar la vida de los ciudadanos, sino que al contrario, por decisiones caprichosas, intervino un sistema de salud que sí necesitaba mejoras, pero que decidieron acabar. Se acabó el sistema de salud y lo de Kevin es solo la muestra de lo que viven cientos de miles de ciudadanos en el departamento de Cundinamarca. En todos mis recorridos me doy cuenta cómo madres, cabezas de hogar, padres, campesinos, agricultores sufren porque no tienen el medicamento, el losartán, cosas tan sencillas. Pero lo de Kevin es, primero, muy desafortunado y segundo, pues la respuesta de él es que no tiene corazón. Y usted dijo, el ministro lo dijo, pero también lo dijo Gustavo Petro. Le estaba diciendo a una madre, la culpa es suya porque su hijo estaba siendo feliz subiéndose de una bicicleta. Eso es lo que no podemos permitir. Este gobierno no le importan las vidas de los colombianos, lo que le importa es poder implantar un modelo político, un modelo ideológico que lo único que tiene es acabar con los empresarios del país, acabar con la empresa privada y no le importan las vidas de los colombianos. Simón. No, definitivamente es una tristeza lo que está pasando en Colombia. Esto es una tragedia, lo que pasó con Kevin. Hay que mandarle un saludo solidario a su familia. Y esto es tristemente el resultado de un gobierno que está empeñado en a toda costa destruir el sistema de salud en Colombia, que tal vez no es perfecto, ni mucho menos, y es susceptible a mejorar, pero que el presidente Petro se ha empeñado en acabarlo, en asfixiar al sistema. Hoy tiene más de 30 billones de pesos acumulados en deudas. Ya no solamente no llegan los medicamentos, sino que los ciudadanos tienen que esperar años para que les den citas con especialistas, para que les lleguen a tiempo sus tratamientos. Y esto finalmente lo que está es cobrando vidas en Colombia. Y el presidente Petro y su ministro de Salud son los responsables de esto. Además, para finalizar, decir que qué puede esperar uno de un presidente que estuvo al margen de la ley, que fue terrorista, que asesinó, que secuestró y que por supuesto no les importa la vida de los demás, y eso es lo que están demostrando todos los días en este gobierno. Juan David. Pues a la familia de Kevin un abrazo. Duele ver que una niña, un niño en Colombia esté muriendo en este momento porque no hay medicamentos. Y no son solo ellos, son los enfermos de enfermedades crónicas que hoy no lo están adquiriendo sus medicamentos ni tratamientos necesarios. Y por eso la pregunta que tenemos que hacernos en Colombia es ¿qué tipo de liderazgo vamos a necesitar en los próximos años? En el caso, lo que yo quiero representar en la política es un liderazgo que resuelva los problemas. Lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al Congreso es, necesitamos rápidamente una ley urgente de salud que garantice flujo para que las EPS sí puedan entregar los medicamentos. Y algo que es muy relevante en esta discusión sobre la salud y son nuestras médicas y médicos. Hoy, el 50% de los médicos en Colombia que se están graduando están pensando en irse de Colombia. Y es una tragedia que el sistema empiece a quedarse sin enfermeras, sin enfermeros, porque hay una política de salud que los está expulsando y quieren hacer un proyecto de vida por fuera. Tenemos que obsesionarnos con hacer un país en el que nos queramos quedar, empezando por quienes nos cuidan. Aquí, digamos, y lo mencionaron ustedes ahorita en sus intervenciones, la responsabilidad se está desviando hacia una mamá que está viviendo el desespero, hacia un niño al que pues estaba intentando simplemente vivir su vida, vivirla con felicidad. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de todo esto, del colapso de la salud? Es la EPS, es la intervención de la EPS, es el presidente de la República, es el ministro de Salud, es la superintendencia. ¿Quién es el responsable por la muerte de Kevin y por estos otros pacientes que están esperando un tratamiento? Pues Marisa, lo dijimos al principio, los responsables políticos de la muerte de Kevin es este gobierno. Gustavo Petro, por capricho político, decidió intervenir las EPS que hoy, todas, sin excepción, están viviendo dificultades con la distribución de los medicamentos en el país. Y ellos son expertos, además, Marisa, en echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, aquí como no tenían ni al superintendente a quien echarle la culpa, ni al ministro a quien echarle la culpa, decidieron echarle la culpa en una intervención desafortunada a la mamá porque le permitió subirse a su hijo a una bicicleta. La culpa es de un gobierno caprichoso, la culpa es de un gobierno que ha decidido derrochar en más burocracia, en acrecentar el gasto público y en vez de ayudar de verdad a resolver el tema de la salud, invirtiendo, pagando las deudas de la EPS, decide gastárselos en billones de pesos en burocracia que se convierten hoy en la maquinaria electoral de una ideología política, de un modelo político que quieren implementar en el país, Marisa. ¿Y cómo vamos a hacer para recuperar ese sistema de salud que hoy tiene deudas millonarias, que está desgastado, que tiene un personal de salud desanimado, que tiene pacientes que están al borde de morirse?
¿Cuál es la solución entonces? Pues se necesitan 30 billones de pesos para lograr que el sistema de salud lo logremos controlar. Y yo creo que aquí viene un esfuerzo que nos va a tocar en el próximo Congreso, garantizar si los vamos a tener que poner los 30 ahorita, ya 3 billones en los próximos 10 años. Pero necesitamos recuperar la salud. Y yo creo que los pacientes que nos están viendo en este momento, están muy poco preocupados si es el presidente el culpable o el ministro el culpable. Yo creo que ellos lo son. Lo que quieren es un liderazgo que vaya a resolver el problema y por eso necesitamos inyectarle flujo de caja para que nos entreguen los medicamentos. Y también esto es un llamado a nosotros como ciudadanos, porque hemos dejado pasar el problema de la crisis de la salud y no nos hemos levantado con más fuerza a decir, esto tiene que parar. ¿Qué está pasando también? Porque esta también es una tesis que he escuchado reiterativamente. Los ciudadanos que como que normalizamos la muerte. ¿Estamos normalizando la muerte, Simón? No, bueno, yo creo que lo primero es que de manera contundente y categórica hay que decir que el responsable de esa muerte es el presidente Gustavo Petro. Y hay que decirlo con nombre propio, porque es el que está empeñado en acabar el sistema de salud en Colombia, es el responsable de que no haya tratamientos, es el responsable de que no haya citas con especialistas, es el responsable de que no lleguen los medicamentos. Y por supuesto es el responsable de haberle entregado también el país a los criminales. Este es un gobierno que está más preocupado por darle beneficios y garantías a los criminales que por defender a los ciudadanos colombianos. Y eso es muy grave. Yo creo que sí, que los ciudadanos a veces en Colombia también les falta contundencia, les falta a veces pronunciarnos más fuerte y creo que una manera muy importante de hacerlo es en las próximas elecciones, demostrando que en Colombia estamos cansados de este gobierno, de este modelo de país que nos quieren imponer y que seguramente tenemos que trabajar duro, ir todos a las urnas para derrotar a Petro, a su sucesor y a la izquierda que tanto daño le está haciendo a Colombia. Miren, antes de cerrar tengo una serie de preguntas rápidas, pero son muy sencillas, tranquilo Juan David, no me haga cara de asustado. Y siempre arranco con esta. Hace algunos, quizás ya un mes, el gobierno nacional eliminó la prima técnica especial para los congresistas. ¿Que se restablezca sí o no esta prima técnica? No se restablezca. No. No. Juan David, ¿el centro está más cerca de la derecha o de la izquierda? De la Constitución del 91, centro. Simón, Abelardo, la pregunta es para usted. No me la va a quitar. Abelardo de la Espriella dividió la derecha. No, yo creo que Abelardo de la Espriella encarna hoy el mejor modelo para poder recuperar el rumbo de Colombia, para volver a tener un país seguro y un país con oportunidades reales para todos. Edwin, ¿el uribismo está dividido? No, estamos más unidos que nunca y somos el partido que desde el primer día fue la oposición de frente y certera en contra de la ideología y de la posición política de Gustavo Petro. Y esta es la otra pregunta que pues es necesario también plantearla mirando futuros escenarios en segunda vuelta de acuerdo a las encuestas que plantean que podría ser, digamos, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. ¿Abelardo o Cepeda en segunda vuelta? Maritza, uno tiene una cosa que se llama agencia. La agencia es la capacidad que uno tiene de modificar su futuro y su territorio. Hay una gran consulta, en la gran consulta está el nuevo liberalismo, la vamos a ganar y de ahí vamos a ganar en primera vuelta. Simón. No, yo creo que hay que hacerles un llamado a los colombianos. Realmente Petro tiene alianzas con los criminales, tiene la plata del Estado para hacer campaña. Necesitamos ganar con Abelardo en primera vuelta. Marisa, no podemos improvisar. Este partido tiene una gran candidata, una candidata que ha dado una pelea y una batalla en el Congreso de la República, así que nuestro trabajo será promover, incentivar el voto para que Paloma sea nuestra presidenta. Pues señores, muchísimas gracias. Ahí están 3 jóvenes que aspiran a refrescar la política y llegar por primera vez al Congreso. Aquí está para que ustedes los conozcan. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN en la mesa ancha electoral. Una de la tarde, 12 minutos, y como ustedes ya lo saben, es el noticiero de las regiones y nadie la tiene más clara que nuestros periodistas de radio y televisión. Por eso ustedes ven en pantalla en este momento a nuestros periodistas en Cali, en Tunja y también en Ibagué. Empezamos aquí en la capital vallecaucana con Diana Marcela Villegas. Dianita, buenas tardes. Hola compañeros, desde la FM en Cali les contamos que el municipio de Jamundí vive por estos días una de las fiestas más importantes, exactamente en el corregimiento de Quinamayo, donde la Navidad no llega con las luces de diciembre ni con los villancicos, sino a mitad de febrero con la adoración al Niño Dios Negro.
Estas fiestas exaltan la ancestralidad, la memoria y la resistencia cultural a través de expresiones tradicionales como la juga, un baile que representa la historia de los antepasados afroesclavizados, quienes al estar encadenados danzaban arrastrando los pies como sinónimo de identidad. Yamile Balanta es la secretaria de Cultura de Jamundí. Una conmemoración a la resiliencia y a la resistencia que hacen los pueblos afros a través de su identidad, a través de sus usos y costumbres de esos territorios. La celebración inició desde el pasado viernes y la programación ha incluido diversas actividades tradicionales. Ahora esperan que esta fiesta ancestral, donde la Navidad tiene otro color y otra historia, sea reconocida como un patrimonio cultural de la nación. Gracias, Diana. Y en Tunja, Lina Gallón nos tiene la información, Lina. Sí, compañeros, los saludo desde Tunja, ciudad que contempla el 56% del total de las denuncias de violencia intrafamiliar que tiene hoy en día el departamento de Boyacá. Para ello, la Secretaría de la Mujer ha empezado un proyecto pionero a nivel nacional, trabajando directamente con los agresores y no con las víctimas, con el fin de acabar con este problema de raíz. Hacemos un llamado a que las personas agresoras, como su nombre lo dicen, reaccionen, de reaccionar, pero también de accionar y de cambiar y de motivar cambios de conductas violentas, constructos mentales que ya traen arraigados por el machismo. Comete asesinato y al otro día no se acuerda qué fue lo que hizo. Y ahí es donde viene la parte más grave relacionada con el consumo excesivo de alcohol. Este proyecto dio inicio en julio del 2025 y tan solo en 7 meses ha aportado a más de 200 familias en la capital boyacense. Además, al cierre del 2025, en comparación con las cifras que se tenían para el 2024, hubo menos 54 casos de violencia intrafamiliar en la ciudad de Tunja. Lina, gracias, y cerramos en Ibagué con Paula Rodríguez. Hola Paula, buenas tardes. ¿Qué tal? Los saludamos desde la FM Ibagué con una historia muy especial y se trata el relato de José Adi Ramírez, el taxista pet friendly de la ciudad. Llevo transportando mascotas más de 8 años, la verdad lo he hecho por el amor a los animales, por la necesidad que tienen los usuarios. Hay muchas anécdotas, entre ellas perritos rescatados en mal estado, accidentados, en abandono, en fin, una cantidad de situaciones que de verdad dejan huella. Cobro lo que marca el taxímetro, igual yo cargo los productos, cargo una aspiradora atrás, un soplete, cargo antiolores, ambientadores, cargo de todo para ellos, y como puede apreciar el vehículo está totalmente acondicionado con finicuero para tener mayor limpieza y comodidad para ellos y para los usuarios. Y es así como durante años nuestros amigos de Cuatro Patas han tenido acceso al servicio de transporte público en la ciudad. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno confirmó que el decreto transitorio con el alza del salario mínimo se mantiene en cerca de 23%. Micro y pequeños empresarios tendrán algunos alivios en el marco de la emergencia económica. El decreto transitorio que firmará el gobierno confirmará el aumento establecido en diciembre. Nosotros hemos recibido con mucha seriedad el pronunciamiento mayoritario de las centrales sindicales y de los voceros de los gremios empresariales en el sentido de que lo más conveniente es mantener el incremento del 23.7%. Ese va a ser el porcentaje que vamos a incluir. El gobierno anunció a finales de diciembre y lo reiteró este lunes tras la reunión de la mesa de concertación que habrá apoyo a las microempresas. Nosotros tenemos acciones en relación con líneas de crédito blandas, tenemos programas de incentivos a la nómina, a las empresas subsidiando la nómina. Vamos a examinar medidas tributarias. Según el ministro, el incentivo tributario será una tasa diferencial en el impuesto de renta, lo que significa que las microempresas pagarán una tasa distinta a la de las grandes compañías. Probablemente vamos a incorporarlo en el segundo decreto de emergencia que ha expedido el gobierno nacional. Aunque el decreto de emergencia se limita a los departamentos afectados, el gobierno espera poder ampliar el incentivo a nivel nacional. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, respondió al informe de la Contraloría, organismo que advirtió que esa entidad sí tiene los recursos suficientes y necesarios para atender la actual temporada de lluvias. Esto dijo el funcionario.
El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que la Contraloría desconoce cómo funciona realmente esta entidad. Esto después de que el órgano de control informara que había disponibilidad de 2.6 billones de pesos para atender las emergencias por las fuertes lluvias. Si yo tuviera 2.6 billones de pesos, pues los invertiría, los gastaría, porque justamente una de las quejas que yo he levantado una y otra vez es la falta de recursos. Carrillo insistió en que algunos de los recursos que tiene la unidad ya están comprometidos. La inmensa mayoría de los recursos hoy tienen CDP, tienen un compromiso presupuestal y otros muchos tienen RC. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los recursos ya están comprometidos. En RCN no solo escuchamos a los aspirantes al Congreso, por candidatos en la redacción, hoy pasa Juan Manuel Galán, aspirante en la gran consulta por el nuevo liberalismo. Aquí algunos apartes de la entrevista que podrán ver completa en la página de Noticias RCN. Y hoy está con nosotros el candidato por el nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán. Doctor Galán, hola, bienvenido. Maritza. Gracias por aceptar esta invitación. Por la invitación. Bueno, arranquemos este recorrido. Vamos a arrancar. Listo. Aquí sí nos vamos de una al agua. Aquí ya está viendo usted los otros pantallazos. Y aquí lo que queremos es que usted, en esto que se ha convertido de alguna forma en un equipo, los pueda ubicar. Abelardo Cepeda Fajardo. Bueno, yo creo que este paso y aquí Fajardo, pues es un tipo también que ha trabajado mucho todo el tema de educación. El sector educación necesita una gran reforma para actualizarse, para modernizarse, la educación superior, la básica primaria, secundaria, la media, la posmedia y conectarlo con el sector productivo. Yo creo que en educación sería un gran aliado. Educación, listo. Sigamos en este recorrido, doctor Galán. Usted me dice aquí, no Abelardo, no Cepeda, pero pues lo cierto, si quiere lo voy recibiendo acá. Lo cierto acá es que pues, las encuestas nos están planteando un escenario de segunda vuelta en donde están Abelardo y Cepeda. ¿Usted qué prefiere? ¿Abelardo o Cepeda? El 9 de marzo vas a tener otro tablero político completamente distinto. ¿Cómo va a ser después el de la tablero gran del 9 de marzo? consulta. El candidato de la gran consulta, que espero ser yo con el favor de Dios y de los ciudadanos, va a llegar a la presidencia de la República. Miren, vamos a hablar ahora sí de propuestas, doctor Galán. Lo quiero invitar acá para que hablemos con mi compañero Felipe Arias. Mucho gusto, Felipe. Por supuesto, el tema de la salud en el país nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, pero hoy tenemos un caso además que nos está doliendo muchísimo, Felipe. Sí, Maritza, nos impacta mucho la muerte de Kevin, un menor de 7 años. Hace 2 meses su familia, su mamá concretamente, estaba pidiéndole a la nueva EPS intervenida por el gobierno que le entregara sus medicamentos para combatir o para sopesar la hemofilia, y sale el ministro de Salud en las últimas horas, incluso el mismo presidente Petro, y dicen: no señor, eso fue culpa de la familia, porque cómo es posible que un niño con hemofilia o con una enfermedad tan grave monte en bicicleta, se cayó y ahí se generó todo el problema que ocasionó su muerte. ¿Qué decir frente a estos casos que indignan al país? Bueno, lo primero es expresarle a la familia de Kevin nuestra solidaridad, nuestras condolencias por su muerte. Lo segundo, decir que lo que han hecho en este gobierno con el sistema de salud es un crimen de lesa humanidad, porque la lesa humanidad se conforma cuando hay masividad y sistematicidad. Y hay más de 1.500 pacientes de enfermedades huérfanas que han muerto por falta de entrega de los medicamentos. Felipe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Galán, Felipe. para concretarlo un poquito más, entonces, ¿sí está de acuerdo con ese incremento del 23.7% o no está de acuerdo y ya asumimos las consecuencias? Ese incremento ya se dio y hay que asumirlo, pero hay que respetar la institucionalidad. Los fallos de la justicia se acatan, se respetan, punto. Y hay que tener un manejo responsable de la economía para que los trabajadores que quieren ver aumentados sus ingresos, pues lo puedan hacer realmente, y la inflación, por el otro lado, pues no les robe ese incremento salarial del salario mínimo. Listo. Doctor Galán, vamos ahora con Luisa Velázquez, ella es nuestra subjefe de emisión, y con Luisa vamos a hablar de otros temas que yo sé que a usted le gustan mucho, en donde es un experto, y son narcotráfico y por supuesto en lo que estamos en este momento en el país. Hola, Luisa. Seguridad o inseguridad. Luisa. Candidato, bienvenido. Bueno, yo le quiero preguntar por la paz total, que esta ha sido una bandera que podríamos decir que ha sido una bandera casi que estéril del gobierno del presidente
presidente Gustavo Petro. Esto ha servido también para que estos grupos criminales conquisten nuevos territorios y también permanezcan en otras zonas del país muy apartadas. ¿Usted va a continuar esos diálogos, esas negociaciones que hoy están suspendidas, por ejemplo, con el ELN? Luisa, la respuesta es no. El 7 de agosto, si yo soy presidente de la República, se acaba la paz total, se acaban las negociaciones colectivas de tipo político con estructuras criminales y lo único que habrá es sometimiento individual a la justicia. Y vamos a ir por la plata de estas organizaciones criminales, por los cabecillas, pero por otros objetivos de alto valor que serán los contadores, los que manejen el mapa financiero de la estructura criminal. Llegamos aquí con Carol Galindo, ella es nuestra compañera del área política y por supuesto tenemos que hablar de los temas políticos de la gran consulta. Carol. Así es, Mari. Bueno, candidato, iniciemos primero con la relación de los integrantes de la gran consulta. Bueno, ustedes son 9, pero se dicen los corrillos políticos que han tenido discusiones y que inclusive uno de los candidatos no quiere y participar en los eventos que ustedes hacen conjuntamente. Les mueve cómo está esa relación, hay tire y afloje, también hemos visto discusiones. En redes sociales dicen que ustedes sí se pelean, Vicky, aunque por fuera salen diciendo que no. pero sí se pelean, ¿sí o no? Pues dicen que yo peleo con mi hermano, imagínense, cantidad de cosas. ¿Y no pelean? Que dicen. No, para están de súper buenos amigos. Somos hermanos ante todo, somos familia, pero además nos respetamos nuestras carreras políticas independientes. Y lo que hace interesante también esta gran consulta es que hay diferencias. Aquí nos han querido como etiquetar que la consulta de la derecha, que la consulta uribista. Carreta, yo soy liberal, socialdemócrata, creo en las ideas galanistas y creo en las ideas de justicia social. Y eso me hace diferente de mis compañeros de consulta. Cada uno tiene sus énfasis, sus pensamientos, pero logramos ponernos de acuerdo en conformar un equipo para sacar adelante a Colombia. Aunque gane Paloma, ustedes le cargan la maleta a Paloma, digamos, que es la candidata del Centro Democrático. Que gane, y además en el 22 yo honré la palabra y con Jorge Enrique Robledo apoyamos a Fajardo en la primera vuelta después de la consulta. Y esta vez vamos a hacer lo mismo, vamos a acompañar al ganador y el ganador se compromete a hacer un gran equipo con todos los integrantes de la gran consulta. Y los que dicen que ustedes han vetado gente, por ejemplo, Daniel Palacios dice que usted fue uno de los que lo vetó a él. No, eso no es cierto. Nosotros acordamos un principio para tomar decisiones que era el consenso. Y pues lamentablemente en algunos casos como ese no hubo consenso. ¿A quién más rechazaron? Porque ese es el único rechazo público real que se ha visto. Pues realmente de todos el que recuerdo es ese, sí, no más. Este es Juan Manuel Galán, uno de los candidatos que este 8 de marzo van a ir a una de las consultas para que ustedes lo conozcan, para que conozcan sus propuestas, para que lo conozcan a él como persona. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Maritza. Ustedes sigan participando en nuestras redes sociales, numeral candidatos en la redacción. Nos vemos en una próxima oportunidad. Me murió fue mi hijo, la vida mía. Ese testimonio tan doloroso es el de la mamá de Kevin, el niño de 7 años que falleció tras sufrir una caída y esperar sus medicamentos para la hemofilia. No se los entregaban desde diciembre. Al dolor se suma la profunda indignación por las declaraciones del presidente y del ministro de Salud que casi que la responsabilizan a ella. Un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento. Como indolente han calificado asociaciones médicas, asociaciones de pacientes y los mismos pacientes que sufren hemofilia las declaraciones del presidente y del ministro de Salud. Es más, hablamos con 2 deportistas que tienen hemofilia y dicen que no es un riesgo para su salud hacer ejercicio. El hecho de que yo monte bicicleta, el hecho de que yo practique algún deporte de impacto o incluso dentro del aspecto laboral, eso no va a decir que fue la responsabilidad por tener la hemofilia. No debería haber restricción, siempre y cuando haya un tratamiento, porque es que el tratamiento para nosotros es mejorar la calidad de vida. Y es realmente un misterio que esperemos se aclare la muerte de un joven estudiante de 16 años de la Universidad del Bosque. Salió en la mañana de su casa y fue encontrado en la madrugada del día siguiente en Gachancipá. Lograron ubicarlo porque el celular mostraba precisamente dónde se encontraba el aparato y allí tristemente también estaba el cuerpo de este menor. Él se despidió de mí. Mi mami, nos vemos. Yo, bueno, que la Virgen te proteja.
Él se fue a las 4, me dio la angustia y lo llamé. No me contestó. Ahí estamos siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Gracias por seguir con nosotros. La Cámara de Comercio de Bogotá presentó el informe anual sobre percepción de seguridad en la capital. ¿Cómo le fue a la ciudad? ¿Qué piensan los bogotanos? Jason Vera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Mire, según el propio presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, es la primera vez que esta encuesta de percepción de victimización de seguridad en Bogotá llega a la localidad de Sumapaz, es decir, todas las localidades tuvieron que ver. Fueron más de 20.000 las personas encuestadas y entre los datos hay disminuciones notables en algunos de los delitos que les mencionamos en el siguiente informe. El informe reveló que para el año 2025 disminuyó la percepción de inseguridad en la ciudad de Bogotá. 14 de cada 100 encuestados dijeron ser víctimas de algún tipo de delito. Esta herramienta de más de 20.000 entrevistas directas en hogares nos da luces sobre lo que está pasando y nos permite complementar el análisis de herramientas de seguridad. Entre las personas que afirmaron ser víctimas, el más alto continúa siendo el hurto a personas, con un 74.7%. Hubo disminuciones notables en el hurto de comercio, residencia, vandalismo y aumentos en cibercrimen y hurto de vehículos. Se viene cumpliendo la tarea en torno a que la gente en su percepción esté de verdad tranquila. Hay unos ítems general que hay que profundizar y por eso la invitación a que nos acompañe con los empresarios para que hagamos unas tareitas con ellos en temas como la extorsión y en los delitos de ciberseguridad. En medio de la presentación, el alcalde mayor de Bogotá pidió a los futuros congresistas realizar reformas a las leyes con el fin de fortalecer el sistema de justicia y evitar impunidad. El hecho de que 95 de cada 100 personas capturadas en flagrancia por un delito quede en libertad nos debe llevar a una reflexión. El presidente de la Cámara de Comercio invitó a la alcaldía a trabajar de la mano para presentar un proyecto de ley que contribuya en esta transformación. Iniciaron nuevamente los trabajos en la obra de la Avenida Novena con calle 112 en Bogotá, una obra que estuvo paralizada durante 6 años y que pasó de costar 10.500 millones de pesos a 24.000 millones de pesos. Los peatones se llenan de energía, se encomiendan a la divina providencia para poder cruzar la Avenida Novena. Arriesgado es, sobre todo porque es doble riesgo, ¿no? El carro y los trenes. Por la Avenida Novena, los vehículos vienen a alta velocidad. El límite es 50 kilómetros por hora, pero les aseguro que prácticamente ningún carro respeta ese límite. Por eso, sin duda, es necesaria la construcción de un puente que le proteja la vida a los peatones. ¿Siente temor al cruzar esto? Por supuesto que sí, siempre, siempre. Por ejemplo, ahora es bastante peligroso, hay mucho tráfico en los dos sentidos. Aquí están las bases del puente, se han levantado ya varias veces desde el 2020. En ese entonces el contrato inicial fue de 10.500 millones. Y no fue uno, fueron 2 los contratistas que dejaron la obra tirada. Ahora se reinicia su construcción, con la diferencia de que hoy ya no costará 10.500 millones, sino 24.000 millones. Y deberá estar listo en el 2027. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. Travesía en el corazón de la Tierra ya llega a su día número 74, donde se intensifican los trabajos de cooperación internacional que permiten que la tripulación pueda conocer nuevas bases y estaciones científicas de otros países. Angélica, Esteban, bueno, cuéntenos dónde están hoy y qué se siente en esta recta final. Buenas tardes.
Día 74 y me encanta saludarlos y también me encanta saludarlo a usted, Esteban, aquí en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador. Y es que justamente seguimos en esta travesía que aún tiene muchos detalles y muchas cosas por contar. Estoy impresionado de verdad, por donde caminemos todo es mágico. No podemos parar las historias, las cosas buenas que hay que mostrar. Colombia en su magnitud, ¿sí o no? Todo esto gracias al gigante científico, al ARC Simón Bolívar. Cada uno tan diferente pero tan único. Por la nieve. Ricardo y Fabián han vivido la nieve, el frío, las olas y la inmensidad de la Antártica, cada uno a su estilo. Nunca había sentido la sensación de estar como dentro de un cuadro o de los afiches que le daban a uno en la carnicería. Han sido cómplices, amigos, colegas y ranas, como diría un buen marinero. Después de visitar las bases... Pero además han sido testigos de la inmensidad de un territorio que se quedará en los recuerdos de dos expedicionarios que aceptaron embarcarse una aventura de 85 días sin saber qué pasaría. Otros sitios que tal vez quería conocer, pero nunca se me pasó por la mente este. Sí, pero me parece que es lo más lindo que he vivido hasta ahora, eso. Editor de RCN, silencioso cuando trabaja, obsesivo con cada corte, con cada segundo. Pero aquí, en el continente blanco, ha sido otra cosa, ha sido asombro puro. Es la primera vez que sale del país, la primera vez que se sube a un buque rumbo al fin del mundo. ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! La primera vez que ve nieve caer frente a sus ojos. De jugar por primera vez con la nieve. Y cuando eso pasó, no fue el editor riguroso el que apareció, fue el niño. Corrió y tocó el hielo, levantó la mirada como si quisiera guardar el paisaje entero en su memoria. Su inocencia ha sido un recordatorio constante de por qué hacemos lo que hacemos, por qué incluso detrás de una línea de tiempo y una pantalla de edición hay alguien que todavía se maravilla. Ya tengo más historias para contar. Y está Ricardo, 35 años de carrera, realizador y camarógrafo. Ha recorrido el mundo cámara al hombro. Ha grabado en selvas, ciudades, montañas y desiertos. Pensaríamos que ya nada lo sorprende, pero la Antártica también lo estremeció. Lo hemos grabado más de una vez quedándose dormido en cualquier rincón del buque, porque si alguien trabaja hasta que el cuerpo no da más, es él. Ricardo no solo vino a grabar, vino a guiarnos, a enseñarnos dónde pararnos para que el viento no arruine el audio, a esperar el segundo exacto en el que el hielo se ve mejor y el plano se vuelve perfecto. Durante más de 70 días han estado detrás de cada historia que ustedes han visto. Han soportado frío extremo y jornadas interminables. Ahora sí se me pusieron las barbas blancas. Porque si algo queda claro en esta travesía, es que las expediciones no solo las hacen los científicos, los marinos o los investigadores. También las hacen quienes cuentan la historia. ¡Deúsme para el mundo! Qué bien, se lo merecen. Antes de una pausa, acá está Clara Estrada con las claves para vivir en equilibrio. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las tres de hoy nos van a ayudar a confiar en nuestras capacidades. Confiar en lo que somos capaces de lograr no significa sentirnos seguros todo el tiempo. Significa reconocer que aún con dudas tenemos dentro los recursos para poder avanzar. Cuando no confiamos en nosotros, el miedo toma el control y empezamos a postergar, a compararnos y a renunciar sin ni siquiera haberlo intentado. Es por esto que nuestra primera clave de hoy nos invita a recordar lo que ya hemos superado en el pasado, para de esta manera valorar nuestro camino y reafirmar nuestras capacidades. La segunda clave nos dice que dejemos de compararnos, pues cada proceso es único. Honremos nuestro ritmo y la manera que tenemos de avanzar.
Así vamos a fortalecer nuestra seguridad interior. Y la tercera clave nos dice que actuemos a pesar de la duda. La confianza no siempre viene antes de la acción, muchas veces nace después, cuando nos damos la oportunidad de intentarlo. Confiar en nuestras capacidades es un acto diario de presencia y de elección. Que tengan un maravilloso día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN.